¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el polémico diputado Agustín Romero del Partido Republicano y mucho tema que conversar con él, así que rápidamente comencemos con estos titulares. El Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La votación, que estuvo lejos de los 26 votos necesarios en cada capítulo, agudizó las diferencias en el oficialismo, sobre todo entre republicanos y Chile Vamos. Este fue el 10º juicio político contra una autoridad de la pasada administración del expresidente Gabriel Boric. A 9,4% subió el desempleo entre marzo y mayo, periodo en el que aumentó la informalidad y la desocupación de las mujeres. Desde el gobierno dijeron que su objetivo es llegar a un 6,5% al término del mandato, mientras expertos de la Mesa de Reactivación Laboral pidieron avanzar en la ley miscelánea y dar certeza jurídica a los empleadores. La Subsecretaría del Interior anunció la apertura de un sumario por las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social. La Moneda informó que la decisión obedece a una disposición de la Contraloría General de la República. La investigación busca aplicar eventuales sanciones a aquellos funcionarios que autorizaron los subsidios. Y en temas internacionales, el número de muertos tras los terremotos en Venezuela subió a 1.943, según el gobierno. En paralelo, casi 59.000 edificios habrían resultado dañados o destruidos en todo el país, de acuerdo a un análisis de imágenes satelitales de la Universidad de Oregón. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, la Sala del Senado, como les comentábamos en titulares, rechazó los 4 capítulos de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Nicolás Donoso tiene toda la información. Nicolás, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Fue una jornada que terminó tal cual se preveía que podía comenzar. Nos referimos a que finalmente esta acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se terminó rechazando cada uno de los capítulos. Recordemos que la Cámara de Diputados solamente se aprobaba la admisibilidad acá acápite por acápite y uno a uno fueron cayendo. De hecho, la votación fue más desfavorable para los mocionantes, para quienes impulsaron esta acusación, de lo que inclusive se preveía. Se requerían de 26 votos para eventualmente inhabilitar al exministro de Hacienda por 5 años para ejercer cargos públicos. Pues bien, ningún acápite superó la barrera de los 16 votos. De hecho, hubo uno que consiguió 9, otro 10 y el 1 y el tercero fueron en total 16 respaldos, principalmente de senadores del Partido Republicano, algunos de la UDI y a otros tantos de Renovación Nacional. Pero lo cierto es que los rechazos o abstenciones, dependiendo del caso, por ejemplo, de los senadores, la senadora presidenta además de la corporación, Paulina Núñez, el caso de Andrés Lonton, Andrea Valladares, Rojo Edwards, que también se terminó absteniendo en cada uno de los 4 capítulos, Matías Walker, o inclusive el caso del senador Miguel Ángel Calisto, que no alcanzó a votar, pero en todo caso se nos había dicho que eventualmente o bien se iba a abstener o iba a terminar rechazando este juicio político en contra del ministro de Hacienda, exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Terminaron echando por tierra y generando ya cierta división también en el oficialismo, que se profundiza. De acuerdo a las últimas semanas, se sabía que es algo que podía ocurrir luego de que había sorteado el primer trámite, de alguna forma, la admisibilidad en la Cámara, pero con menos votos de los esperados. Y ahora habrá que ver cómo se posiciona el oficialismo en los próximos días y cómo controla también el Ejecutivo eventualmente esta disconformidad, estas dispares posturas en relación en particular a esta acusación constitucional, y entendiendo que la próxima semana se vendrá la tramitación de la reforma de reconstrucción. Vamos a pasar a escuchar también al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, emocionado, blindado también por medio de la directiva del Frente Amplio, de su presidenta Constanza Martínez, y senadores que van desde el Partido Comunista hasta inclusive el Partido Socialista. Él termina señalando y valorando la transversalidad de este rechazo del juicio político. También hace una especie de mea culpa de algunas cuestiones que se pudieron hacer mejor en el momento que era gobierno, pero con todo valora que se haya terminado cayendo esta acusación que, a su juicio y de su abogado defensor Patricio Zapata, carecía de total argumentos jurídicos. Yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que en la transversalidad del rechazo a la acusación y en el hecho de que cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional.
Llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación, por supuesto que requiere reconocer aquello y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección. También lo decíamos, Mónica, ha sido complejo el panorama para el oficialismo. ¿Cómo queda parado? Porque fue una acusación que fue levantada e impulsada por el Partido Republicano, también por el Partido Nacional Libertario, pero en donde se conocían los riesgos. Primero, que desde Chile Vamos acusaron que no había sido una acusación sociabilizada. En segundo término, también cómo iban a quedar si votaban algunos favorablemente, otros desfavorablemente, si había un desorden, una unión que no se daba finalmente, no se consumaba entre el oficialismo, y también cómo pueden quedar de cara a la tramitación, cómo podía dañar el proyecto de reconstrucción que la próxima semana, lo reiteramos, se va a comenzar a tramitar ya en particular en la Comisión de Hacienda. Pues bien, esto lo hace la bajada de las explicaciones también respecto a una acusación que no pasó la barrera de los 16 votos, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien ha sido crítica también de la gestión del gobierno anterior, y le mando un mensaje también a los parlamentarios que terminaron rechazando este libro, y lo pasamos a escucharla. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía recupere la confianza en estos que nos llamamos los políticos. Entonces, cuando la confianza de la ciudadanía de parte de las encuestas es prácticamente un error estadístico, o sea, el ciudadano que me está viendo en la casa, casi un 2%, algo menos, de gente confía en los políticos. Entonces, cuando uno vota este tipo de cosas, estamos hablando de errores mayúsculos que dejaron una muy mala posición al gobierno actual. Me cabe la duda de si un chileno que tiene que pagar sendas multas por cualquier cosa que haga, de estacionarse mal hasta no dar una boleta, se queda tranquilo viendo los resultados de esta votación. Y a propósito, Mónica, de que es la 10ª acusación constitucional en contra de una autoridad del expresidente Gabriel Boric, hablando de 9 exministros, el caso del exdelegado de la región metropolitana Gonzalo Urán, que se terminan cayendo, y solamente esta, junto a la del exministro de Energía Diego Pardow, habían sorteado la admisibilidad de la Cámara para llegar al Senado. Es que se ha hablado ya de proyectos para aumentar los requisitos para la presentación de una acusación constitucional, como puede ser una modificación del quórum, eventualmente de la exigencia de firmas, que ya no sean un mínimo de 10, sino que un mínimo de 20, y hace la bajada también de esto la senadora de la Democracia Cristiana, jefa del Comité Unido, que agrupa a la Democracia Cristiana, también a la Federación Regionalista Verde Social, al Frente Amplio y al Partido Comunista. Hablamos de la senadora Yasna Proboste, porque ella fue acusada constitucionalmente, recordemos, en el año por allá 2008, fue de hecho destituida y se marcó un precedente, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años, y ella hace el punto de que entonces se debe tomar esta herramienta que sea de última ratio, que hay otras acciones fiscalizadoras previas, como puede ser el caso de una comisión especial investigadora o inclusive de una interpelación. Pasamos a escuchar los dichos de la senadora. Particularmente, yo tomo absolutamente en serio mi rol como jurado en estos procesos de acusaciones constitucionales, y cada vez que he tenido que enfrentar un proceso como senadora, he fundamentado mi voto tanto a favor o en contra, como fue en esta oportunidad. A nosotros nos parece que siempre hay que ir mejorando no solo el estándar, sino también recurrir cuando los hechos así lo ameriten, no con informes preliminares y no tampoco con supuestos, como ocurrió en esta oportunidad. Así las cosas, entonces, Mónica, como era de esperar, se termina rechazando con un gran margen esta acusación constitucional. Cada uno de los 4 capítulos se pone fin entonces a esta temporada, al menos de acusaciones en contra de autoridades del expresidente Gabriel Boric, y vamos a ver cómo se termina rearmando en los próximos días el relato del oficialismo con estos descuelgues por parte principalmente de Renovación Nacional, de algunos senadores independientes. Por ejemplo, recordaba que el vicepresidente del Senado, el UDI, Iván Moreira, fue el único de la UDI que en alguno de los capítulos al menos se terminó absteniendo. Vamos a ver cómo también se recomponen estas relaciones de cara a la agenda legislativa del gobierno. Ya lo han señalado, ellos quieren continuar impulsando el segundo trámite del proyecto de reconstrucción o de reactivación económica, y para que se mueva la agenda legislativa se deben limar asperezas a como de lugar en esta acusación constitucional, entonces, que se termina rechazando en contra del ex jefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau. Buenas noches, Mónica. Muchísimas gracias, Nicolás, por toda la información, y seguimos avanzando. Y nos vamos de inmediato, imagen en vivo, nos vamos a Lo Prado, porque esta tarde fue baleado en la vía pública un adolescente de 17 años que terminó muriendo. Felipe Hernández tiene los detalles de este hecho trágico
Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué se sabe hasta el momento, Felipe? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque este hecho que tú señalas se produce en horas de la tarde del día de hoy, se produce justamente a las afueras de una barbería en la cual aparentemente, y todo hace señalar que sería de esa manera, porque estaría identificado el sujeto que habría percutado el disparo, sería el dueño de una barbería que se ubica justo enfrente de donde ocurrieron estos hechos. Es en este lugar donde un sujeto quien estaba a bordo de un vehículo de color blanco, marca Kia, así lo han descrito algunos testigos de este hecho, habría estado esperando justamente a la víctima. Hay que señalar que la víctima, en este caso el menor de 17 años, habría acudido hasta la casa de su pareja y esto habría ocurrido justamente frente o muy cercano a tan solo algunos metros de la casa de esta mujer, quien iba a recibir la visita de su pololo. Lo cierto es que es en ese momento cuando ya ve el atacante la llegada de la víctima, bueno, se habría descendido del vehículo y habría percutado al menos 3 disparos. Uno de ellos habría impactado en el costado izquierdo del tórax de la víctima y sin salida de proyectil, y minutos más tarde ya en el consultorio Yasigi de la comuna de Loprado, que queda tan solo algunos minutos de este lugar, fue trasladado por un vehículo particular. Lamentablemente había perdido mucha sangre y eso generó entonces finalmente su deceso. Lo que ustedes están viendo en imágenes es justamente el trabajo que está desarrollando el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder entonces recabar mayores antecedentes respecto de los hechos acontecidos durante esta tarde, los que finalmente terminaron con la muerte de este menor de 17 años aquí en la comuna de Loprado, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, que ojalá no quede en la impunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Chau, chau. Y una mala noticia desde la economía: la tasa de desempleo subió 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año. Entre las razones, los expertos apuntan al bajo crecimiento y el alza de los costos laborales. Pilar Gutiérrez nos cuenta también de las propuestas que hizo la mesa técnica convocada por el ministro del Trabajo para hacer frente a este complejo escenario del mercado laboral. Me dijeron que por lo que es este invierno bajan un poco la producción, por eso me tuvieron que sacar de la empresa. Es el complejo escenario que atraviesa el mercado laboral en Chile y que avalan las cifras. La tasa de desempleo subió a 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo. Se trata de la desocupación más alta en 5 años, desde mediados de 2021, en medio de la pandemia. Lo que nos dicen estas cifras es que no alcanza, ¿sí? Necesitamos generar más empleo. Una meta de converger a un 6,5% de desempleo es una meta bastante ambiciosa. Sin duda, si tenemos una tasa de desempleo de 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana. Pero el esfuerzo para lograr revertir esta situación, de hecho, tenemos que redoblarlo, más allá de la meta. La razón, aparte de las caídas en la actividad económica los primeros 4 meses del año, los especialistas apuntan también al alza de los costos laborales el último tiempo. ¿Y qué pasó en abril? Entró a regir la rebaja de 44 a 42 horas. Eso es un aumento de casi 5% en costo. Miremos el empleo de las pymes. El empleo de las pymes está resentido, ¿cierto? Por medidas como esa. Entonces, son medidas positivas, pero que lamentablemente tuvieron un muy mal timing y en este minuto nos están golpeando. Y es que no solo sigue alto el desempleo, sino que la creación de nuevos puestos es lenta. En el último año las personas ocupadas aumentaron en 70.160, pero explicado únicamente por la informalidad. De hecho, en los empleos formales se destruyeron 42.500 puestos. Lo que vemos es que incluso con este bajo crecimiento que tenemos, se están creando menos empleos de los que deberían estarse creando bajo lo que los economistas llamamos como la elasticidad de empleo a producto. Y hay veces que hay normativas que con muy buenas intenciones a lo largo del tiempo se van transformando de alguna forma en obstáculos a la creación de empleo porque generan problemas de certeza jurídica a los empleadores.
Por todo esto es que los expertos de la mesa técnica que convocó el Ministerio del Trabajo hablan de la necesidad de abordarlo con urgencia. Y este martes dieron a conocer 22 propuestas para revertir el escenario con un tema central, las mujeres. Y es que el desempleo femenino sigue en 10,5%. Este apoyo a la ley de sala cuna que nos parece fundamental, pero también una preocupación hacia edades mayores de los niños, lo que pasa con la transición entre sala cuna y la entrada al colegio, los 3-4 años, 2-3-4 años, y luego el tema de que la jornada escolar no es compatible con un trabajo a tiempo completo. Otras propuestas tienen que ver con subsidios al empleo en jóvenes, temas de regulación laboral con impacto en el empleo y también capacitación laboral en medio de los cambios tecnológicos. De tal manera que podamos guiar el proceso de búsqueda de empleo de las personas y la transición que algunas veces las personas tienen que hacer hacia nuevas ocupaciones, hacia desarrollar nuevas habilidades. Puede ser que algo de las cifras que estemos viendo hoy día tengan algo que ver con este fenómeno. En paralelo, el gobierno avanza en medidas de flexibilidad laboral como la contratación por horas y cambios en el sistema de indemnización por años de servicio, algo criticado desde la oposición, que habla de una agenda de prevaricaciones. Los proyectos que se han anunciado están más preocupados, a mi juicio, de reducir costos laborales, pero que no han podido asegurar ninguna cifra de empleo. Y en ese sentido, creo que también hay un problema de diagnóstico. Hoy día las empresas están demandando pocos puestos de trabajo, pero también porque se asume a priori hoy día que la reducción de los costos necesariamente va a significar que los empleadores contraten más. Y eso no necesariamente es así. Medidas a las que se suman las contempladas en el proyecto de reconstrucción. En esa materia, el Ejecutivo afina los detalles de las indicaciones que presentará para focalizar el crédito tributario al empleo y las modificaciones a la franquicia tributaria CENSE. Parte de las pensiones de gracia del estallido social vuelven a estar en el debate, ahora por dos vías distintas. Una administrativa, marcada por la reapertura de un sumario instruido por Contraloría tras detectar falencias en antecedentes médicos, y otra política impulsada por sectores del oficialismo que piden revocar este beneficio a personas con antecedentes penales. Colomba Eichholz nos cuenta. La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Así confirmó el ministro del Interior subrogante Máximo Pavés la reapertura de la investigación administrativa por la entrega de pensiones de gracia vinculadas al estallido social, decisión que se produce luego de que la Contraloría advirtiera falencias en la acreditación de antecedentes médicos que respaldaron el otorgamiento de beneficios en expedientes donde la información era insuficiente o no permitía justificar plenamente la entrega de la pensión. Estamos cumpliendo la orden que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían, que es el caso de 9 pensiones de gracia. Sin perjuicio de eso, el gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia. Revisión que, según el gobierno, alcanzará a todas las pensiones de gracia vigentes entregadas en el contexto del estallido social. De acuerdo a Pavés, de los 418 beneficios originales, hoy quedarían cerca de 348 activos. En paralelo, el sumario buscará determinar eventuales responsabilidades administrativas en la División de Acción Social, mientras se reactivó el debate sobre revocar pensiones con irregularidades o antecedentes penales, como ha solicitado el oficialismo. Antecedentes que no estaban, que estaban incompletos, personas con antecedentes penales que recibían este premio del Estado pagado por todos los chilenos. Es importante llegar hasta las últimas consecuencias en el sumario, pero por supuesto detener los pagos mal hechos o no merecidos. Hace tiempo hemos impulsado el término de este beneficio porque sabemos que ha sido un proceso que se ha hecho de forma irregular. Y así lo demostró la Contraloría. Todo el apoyo a que el gobierno prontamente pueda hacer el retiro de estos beneficios y todos los estudios pertinentes que ameriten acabar con todo el octubrismo que está presente en el Estado de Chile aún. A la instrucción de Contraloría se suma una resolución aprobada por la Cámara de Diputados y una solicitud presentada por la UDI para revisar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social, especialmente en casos donde existan antecedentes penales. Ofensiva que desde la oposición cuestionan, advirtiendo que no se puede poner bajo sospecha a todos los beneficiarios. Si existen personas que mintieron, si hay funcionarios que manipularon el dolor de las víctimas para beneficios de terceros,
creo que es de todo derecho poder investigar, pero no metamos a todas las personas quienes reciben las pensiones de gracias, a todas las víctimas al mismo saco. Esto es parte de la estrategia constante que ha tenido la derecha más radical de este país de cuestionar los hechos sucedidos en el estallido social. A una persona que esté cuestionada siendo procesada judicialmente, no puede ser que en base a ese hecho estemos encauzando a todo el resto de las personas metiéndolas en el mismo saco. Por ahora, el gobierno asegura que los casos se siguen bajo análisis y que la revisión se hará uno a uno. Recién cuando ese proceso termine, dicen, darán a conocer públicamente las conclusiones sobre el futuro de estas pensiones de gracia. Ya está con nosotros el diputado republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, además de la Cámara de Diputadas y Diputados. Agustín Romero nos acompaña. ¿Cómo está? Muy bien, pues Mónica, ¿cómo está usted? Bien también. ¿Cuál es su opinión general sobre el rechazo de la acusación en contra del exministro Grau? Bueno, yo lamento el resultado final, pero es parte de las reglas de la democracia. Cuando uno plantea una acusación constitucional, tiene que tener claro que el que resuelve como jurado la acusación es el Senado. Y así es nuestra institucionalidad, y a uno le puede gustar o no el resultado, pero hay que respetar esta institucionalidad que nos hemos dado. Que ¿No le gusta el mucho resultado? Defender. Por supuesto que no, yo creo que habían elementos necesarios y suficientes para haber acreditado la responsabilidad del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero el Senado tomó otra decisión y en ese sentido a nosotros nos toca más que respetar eso. Pero sí hay una cosa, Mónica, que ya quedó claro. En ninguna parte de la defensa de la acusación constitucional se señalaron los méritos que había tenido el señor Nicolás Grau y el manejo económico del presidente Boric. Es decir, hoy día ha quedado más que asentado que el manejo económico del presidente Boric a través de su ministro de Hacienda Nicolás Grau fue un desastre y que las consecuencias las estamos viendo hoy día. Claro, desde su perspectiva obviamente fue un desastre. Ahora, eso no equivale a méritos para una acusación, así lo estimó de hecho el Senado. Es que bueno, eso lo estimó el Senado, nosotros pensamos otra cosa, pero lo que le quiero decir es que al final la defensa era, uno puede ser mal ministro, uno puede hacer mal las cosas, puede hacer malas estimaciones, pero finalmente no da para acusación. Esa es la defensa. Nosotros estimamos que daba, pero aquí lo importante es que el debate que quedó claro es que aquí ya no se puede seguir diciendo que el manejo económico del presidente Boric y de sus ministros de Hacienda fue un manejo adecuado. Fue un manejo en que las estimaciones fueron mal hechas, los resultados fueron peores de los informados y que finalmente hoy día lo que se está haciendo es obviamente asumir esa realidad y sacar el país adelante, pero con ese tremendo lastre. ¿Qué responsabilidad tienen como Partido Republicano y los diputados además que lo impulsaron, que lo apoyaron, en haber impulsado una acusación que era evidente desde el comienzo que no tenía los votos en el Senado? Y hoy día hay algunos capítulos que ni siquiera tuvieron 9 votos, o sea, ¿hay alguna autocrítica? ¿Qué responsabilidad tienen haberla impulsado? Yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos es hacia los chilenos y con la responsabilidad fiscal. Es la responsabilidad de exigir que quienes manejan las finanzas públicas se hagan cargo de sus actos. Nosotros no podemos normalizar que vaya un ministro de Hacienda a la Comisión Mixta de Presupuesto, diga cualquier cosa, se le señale los problemas que vamos a tener, que a pesar de eso sea contumaz, insista, que presente una ley de reajuste del sector público que no estaba financiado, que finalmente entregue ¿Usted dice que hubo datos. indolencia? Es que yo creo que hubo, por lo menos hubo responsabilidad a nuestro juicio de todo lo que hizo el ministro Grau. Yo le pregunto otra porque cosa. yo lo viví en primera fuente. Ahora, pero impulsar una acusación que iba a fracasar, ¿qué sentido tenía? ¿No es una pérdida de tiempo, como han dicho muchos? Muchos sostienen eso, pero nosotros no nos basamos en la pérdida de tiempo para hacer lo correcto. No. ¿Habiendo tanta urgencia de otras cosas muy importantes también? Siempre van a haber urgencias, pero la urgencia por hacer lo correcto, porque las autoridades respondan también, es algo que nos piden los chilenos. Yo entiendo su razonamiento, lo que no entiendo es que ustedes, era como evidente que se iba a perder. No era tan evidente, Mónica, no era tan evidente porque hasta el último minuto muchos sectores políticos señalaban que esto lo iban a analizar en su mérito. Bueno, y yo le quiero decir una cosa. Porque es que si alguien me dice que es por un decir, bueno, me entraría a preocupar. Me refiero que siempre se dice eso en todas las acusaciones, las presente quien las presenta, uno va y le pregunta a los senadores y dicen, bueno, lo voy a analizar en su mérito. No, está bien, pero ¿Lo ha escuchado usted, sí, pero lo he escuchado, pero recuerde también que en la Cámara de Diputados esto tuvo un amplio respaldo, ¿ya? Entonces, no tan amplio como esperaban, esperaban 90. ¿Y cuánto fue? 70 y algo. Ya, pues eso que es lo que es. No, digo que fue menos de lo que esperaban. No, pero a ver, hubo un respaldo en la Cámara de Diputados para que esto avanzara y obviamente el Senado toma su decisión. Ya, entonces avancemos. No hay autocrítica, me dice usted, tenían que hacerlo así. Segunda pregunta, ¿qué constitucionalista
encontraron, porque yo no vi ninguno en las comisiones, que respaldara su postura? Así uno constitucionalista de prestigio, los conoció, porque hasta Marisol Peña, que no una bolchevique, digámoslo, me considera eso usted, dijo que no tenía ni un mérito la acusación. ¿Qué constitucionalista usted me puede nombrar que haya respaldado el mérito constitucional, no cómo manejó las finanzas Grau? Que es un desastre. Constitucional. No, eso lo dirá usted. Yo estoy separando lo que es una acusación de lo que es... ¿Qué constitucionalista me puede nombrar usted? Nómbreme uno. No, también hubo constitucionalistas. ¿Cuál? Pero mire, a ver. Pero nómbreme uno. Pero está bien, pero mire, Mónica. Ya, pero es que más allá de que cuántos constitucionalistas hay para acá, no, si yo le pedí significa uno que nomás. la próxima acusación constitucional o la próxima acción vamos a tener que tener cuántos economistas dicen que están a favor por ejemplo, el proyecto de reconstrucción y cuáles están en contra. O vamos a decir que en determinado ley de seguridad, ¿cuántas personas que entienden de seguridad están más a favor, cuáles están en contra? Esa no es la forma que se resuelven estos temas. Sí, yo entiendo que no se resuelven así. Sí. Votan los parlamentarios, senadores, pero primero diputados y después senadores. Claro, pero yo le pregunto, ¿me puede dar el nombre de un constitucionalista? Yo lo que quiero decir es que más allá de nombres de constitucionalistas, yo lo único que quiero plantear es que los que nos tomamos los temas de fiscalización somos los diputados. Y nosotros, en general, perdóneme que le diga, podemos consultar a algún experto, nosotros también lo hicimos con abogados, hubo abogado Jorge Reyes, por ejemplo, que escribe una carta en el Mercurio, ¿cómo se llama?, validando esta acusación. Yo creo que hay antecedentes, pero es que da lo mismo que sea 1, 2 o 3. Da lo mismo. A mí me preocupa, no, es que a mí me preocupa, sinceramente, que en definitiva hoy día quede asentado que cualquier ministro de Hacienda puede ir a decirle al Congreso cualquier cosa y se va para casa. Eso es lo que está hoy. Ese es el tema. A pesar de que, y se lo digo, Mónica, yo estuve ahí, yo fui testigo directo de lo que significó la aprobación del presupuesto pasado. Cuando se le dijo al ministro, esto no está financiado. Que fue con votos también de parte importante del actual oficialismo. Yo no digo nada de eso, yo me hago cargo... siempre dice algo con más ahora que no dice. No, es que yo soy una persona que me gustan los acuerdos. No, pero mire... No es lo que... Hasta usted se ríe. Pero mire... Pero no hay responsabilidad también de los actuales parlamentarios oficialistas que aprobaron ese presupuesto. Pero yo lo que quiero plantear es que yo... No. Yo voté los 4 años los presupuestos en contra, voté los 4 años los reajustes en contra, porque hay un problema, Mónica, que es importante que la gente lo sepa. Los diputados y los senadores no nos podemos pronunciar respecto a los ingresos, y ahí está realmente el problema. Hoy día, ¿por qué se sentó el señor Grau a dar explicaciones de su manejo? Precisamente por las estimaciones de datos, que no son cualquier cosa. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que no habían sido incorrectas. No dijo eso. Dijo que aritméticamente no había inconsistencia. Es decir, si él calculó... ¿Qué era lo que ustedes acusaban? Pues, si él calculó 1 más 1, le tiene que dar 2. Esa inconsistencia no hay problema. Pero sí quedaron fuera muchos otros temas sobre los cuales hoy día el gobierno se está haciendo cargo. ¿Usted tampoco cree que haya habido dolo? Mónica, al menos hubo culpa, al menos. ¿Qué diferencia entre dolo y culpa? No, porque hubo una negligencia, pues. Pero si, ¿cómo es posible? ¿Negligencia dolosa? Es que no existe negligencia dolosa. La negligencia puede ser muy grave y se equipara al dolo. Por eso. Que es la culpa grave. ¿Usted cree que hay una negligencia de un nivel que se equipara al dolo? Yo creo que hubo negligencia importante, por ejemplo... De Grau me refiero, obviamente. Sí, cuando se estimaron, por ejemplo, cuando... ¿Equiparable al dolo? Yo creo que en algún caso sí, y le voy a decir por qué. Se lo voy a decir con mucha claridad. Cuando se presentó el presupuesto ex profeso, no se reajustó lo que se llama el subtítulo 21, es decir, todas las remuneraciones de los funcionarios públicos. Y eso significó que cuando se presentó la ley de reajuste de los funcionarios públicos, a lo menos 800 millones de dólares no tenían financiamiento. Eso se le dijo y ellos tomaron esta recomendación de un comité asesor que citó el ministro Marcel. Pero ese comité asesor tenía muchísimas otras recomendaciones, entre las cuales estaba que el reajuste de los funcionarios públicos fuera 0. No lo que hizo este gobierno. Estoy avanzando porque tengo hartas cosas que preguntarle, pero es que yo tengo que ser súper claro con eso. Entonces, cuando usted me dice se equipara, por supuesto que en esa materia sí se equipara a dolo. Ahí él sabía, ex profeso, que eso iba a ocurrir. Se dijo en su momento, pero yo pongo los antecedentes en la mesa nomás, que era algo que se hacía habitualmente esta práctica de... No. Los reajustes se hacían siempre, Mónica, ¿sabe que? Si yo no le estoy defendiendo, de hecho nos llamó la atención. Estoy diciendo lo que se dijo. Sí, pero eso está mal, porque el reajuste, el que se llama el infractor en la remuneración de los funcionarios públicos, siempre se hacía, siempre fue el primer año que no se hacía. Vamos avanzando algunas cosas que quiero su opinión. ¿Qué le parece que se haya inhabilitado el senador Cruz Coque
me parece que está bien. Ya, me parece perfecto, éticamente responsable, y esa debería ser la regla general. Lo felicito, yo creo que lo hizo correctamente. Hubo otras inhabilidades también, la de Mirosevic, la de también. Pascual, ya. Pero esas son cosas personales que las hacen los senadores, y me parece bien que lo hagan porque ese es el estándar que espera la democracia. ¿Qué le parece la votación de la presidenta del Senado, que cada uno de los 4 capítulos, ella es de Renovación Nacional, por si alguien no lo sabe, pero además la presidenta del Senado es una figura, por lo tanto, relevante, a menos que usted me diga que no es relevante, digamos, que podría decírmelo usted también. Se ríe, no sé si me va a decir efectivamente que no es relevante. Pero ¿qué le parece? ¿A qué? Ya, despejemos cosas. ¿Es relevante o no relevante la presidenta del Senado? La segunda autoridad de la nación. Ya, no sé por qué. No le voy a traer otra mujer a colación, que sí se la voy a traer, pero después, que usted dijo que no era relevante. ¿Qué le parece que la presidenta del Senado, alguien que usted mismo concede que es una personalidad relevante, haya votado cada uno de los capítulos en contra? Pero ella tiene obviamente que un deber constitucional de resolver como jurado conforme a su criterio, conforme a la sana crítica, y eso tengo que respetarlo. Yo ¿No le habla de una debilidad de la acusación? No me habla de debilidad. Nosotros la acusación la planteamos bien, la planteamos con argumentos, y finalmente el Senado es el que decide. Y eso a uno le puede gustar o no le puede gustar. Pero le fue mal. Pero tiene que aceptarlo. Mal. Pero es que así son las... si era tan contundente, le diario mejor, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Dígame. Por ejemplo, para el reajuste de los funcionarios públicos, la bancada que votó en contra del reajuste fueron los republicanos. Y creo que estábamos en lo correcto porque no había plata para poder financiarlo. Usted me va a decir que, entonces, si todo el mundo va a votar a favor, ¿por qué nosotros nos hacemos un problema? Cuando votamos a las 40 horas, la bancada republicana se restó porque sabíamos que iba a generar desempleo. Eso significa que tendríamos que ir con la masa a aprobar los proyectos de presupuesto que tenía el presidente Boric, desfinanciados, con ingresos que no le creíamos. Finalmente era lo correcto ir con la masa. ¿No le molestó que Paulina Núñez, entonces la presidenta del Senado, votara en contra? Usted dice es su derecho. Yo le pregunto, ¿y no le molestó o no le pareció llamativo que senadores Carter y Vial votaran en contra 2 capítulos de la acusación? No, porque es parte de eso. Cuando uno presenta varios capítulos pueden haber algunos que te convencen, otros que no te convencen. Que hasta gente cercanísima al mundo republicano votara en contra, ¿no le habla de la debilidad a lo menos de la mitad de la acusación? No, porque acuérdese que con un solo capítulo se aprueba. Yo lo sé, por lo tanto, si hay que estuviera media problema, coja la mitad de la acusación. No, porque si en una estaba recogida, en algunos capítulos se señalaba, por ejemplo, que podían estar incluidos en otro y por lo tanto no tenía el mérito. Y Rojo Edwards actuó en los 4. Que equivale a rechazar finalmente. Bueno, que venga Rojo Edwards si le no sé, pero ¿usted qué le pareció eso? No, pero sí, es que le vuelvo a decir, la opinión de los senadores es una opinión personal. Es como que un senador me dijera a mí, ¿por qué usted votó en contra del reajuste financiado? Yo tendría que explicarle por qué, pero es mi decisión, es mi responsabilidad. Es mi derecho, dice usted. No, lo que pasa es que es lo que me corresponde. Que usted le gusta pelear con Evelyn Matei. No. Le puso 5º lugar el otro día, se enojaron bastante, tuvo que pedir disculpas a su partido en el fondo y decir que no representaba al partido sus palabras. Pero ¿qué dijo hoy día Evelyn Matei en Radio Pauta? Tras el rechazo de la acusación, dijo, comillas, los actuales ministros debieran realmente agradecer a todos los senadores oficialistas que hoy no votaron a favor. Eso probablemente los resguarde a ellos, a los ministros, se refiere en un futuro de una manera más razonable. ¿Qué quiere que le diga? Lo que piensa. Es su opinión. Yo creo que los ministros tienen que hacer su trabajo, los senadores tienen que hacer el suyo y si eventualmente enfrentamos una acusación constitucional se tendrá que analizar siempre en su mérito. Mire, yo soy un estricto defensor de las facultades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados y el Senado. Y en ese sentido yo me mantengo como una persona bastante institucional. ¿Pero qué le parecen las palabras de Evelyn Matei que dice que los ministros tienen que agradecerle a los diputados, a los senadores oficialistas que votaron en contra? Yo creo que los ministros tienen que hacer bien su trabajo. Porque cuando tú haces bien tu trabajo, cuando no le vas a mentir al Congreso Nacional, cuando le hablas con la verdad, como lo ha hecho el ministro Quirós, él no tiene nada que temer. Pero por el contrario, si eres un ministro que finalmente esconde las cosas, presentas números distintos, hacen malas estimaciones, y finalmente entrega una situación para el peor del país. ¿Dice que Grau mintió? Yo estoy absolutamente convencido de que él entregó cifras falsas, entregó cifras mintió. Mal hechas. Sí, por supuesto, sí, por eso nosotros lo llevamos una acusación constitucional. Ahora es raro eso lo que usted me dice, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque Carlesi, uno de los diputados que actúa como informante frente al Senado, dice que no hay dolo. Cuando uno miente hay dolo. Pero a ver, hay culpa. Cuando nos entregaron... Y dolo, pues mentir es algo doloso. Entregaron mal la información. Por eso, pues usted dice que mintió. Cuando nosotros le dijimos si tenía presupuestado, si tenía los ingresos
para poder cumplir con la ley de presupuesto o la ley de reajuste, dijo que sí y no estaban. No, sí, yo no estoy discutiendo ni que mintió ni que no mintió. Lo que le estoy discutiendo es que usted dice, Grau mintió y Carlesi dice que no hay dolo. Cuando uno miente hay dolo. Pero Carlesi fue a defender la acusación. Sí, lo que usted me está planteando a mí es la pregunta de lo que yo viví siendo actor principal en la discusión del presupuesto. Si yo estuve en esa discusión, está grabado. Usted diría, a mí me mintió en mi cara el ministro. Yo lo dije siempre así, a mí me fue a mentir a la cara y nos fueron a mentir a la cara en el Congreso Nacional. Oiga, ¿y usted diría que el gobierno estaba a favor o en contra de la acusación? ¿Le gustó cómo actuó el gobierno? El gobierno tiene que prescindir de estas cosas. O sea, ¿le parecía bien? Es que sí, es que el gobierno tiene que prescindir de estas cosas porque al final tiene que sacar leyes adelante, es otro su rol. El rol fiscalizador es nuestro, el rol del Ejecutivo es otro. Y a mí me parece bien la actitud que tomaron. Y volviendo a Evelyn Matei, ¿usted no le pediría disculpas por lo que le dijo a Evelyn Matei cuando le saca en cara que salió quinta? Nosotros tenemos que seguir trabajando juntos con una alianza de gobierno que nos junta a todos. Desde Chile Vamos, a republicanos, hay distintos partidos, incluso gente demócrata. Eso es lo que a mí me motiva. Esto de andar pidiendo disculpas o no es parte de la política. ¿No le pediría disculpas entonces? No, yo quiero seguir avanzando en los temas y la verdad de las cosas es que no tengo que pedir disculpas a nadie, yo me hago cargo de lo que digo, ya le planteé, le respondí y esto para mí está absolutamente cerrado. ¿Pero creó un problema entre ambos partidos? No sé, eso tendremos que verlo, pero yo lo que le quiero plantear es que en definitiva yo estoy concentrado en los problemas que tengo que defender en mi comisión, los problemas y una de los pregunta, chilenos. ¿tienen miedo que Libertarios los adelante por la derecha? No, nosotros con los libertarios, yo siempre voy a decir, son nuestro aliado natural y vamos a trabajar juntos para que ojalá en la próxima elección municipal tengamos más concejales. ¿Más que Chile Vamos? ¿Usted lo ve como más aliado natural que Chile Vamos? Totalmente. No, sí, eso es totalmente. Y esa cuestión, totalmente, nosotros tenemos muchas más coincidencias con Libertarios que con Chile Vamos. ¿Los encuentran más coherentes? Se ajustan más a lo que a nuestro estilo, a lo que nosotros pensamos y votamos todos de la misma forma, nosotros no nos descolgamos, votamos unidos. Entonces, para mí es nuestro aliado natural. Eso no significa, y quiero ser también muy claro, que en este minuto el presidente José Antonio Kast ha convocado a un gabinete de unidad donde hay gente de Chile Vamos muy valiosa, que le tengo muchísimo respeto, que está trabajando y poniendo lo mejor de sí para sacar adelante este país, y el apoyo nuestro va a ser permanente. Le pongo un ejemplo. Diferencia en el pasado tuve, por ejemplo, con el ministro Francisco Undurraga, pero hoy día para mí el ministro Undurraga es mi ministro y lo voy a defender con todo. Y lo mismo pasa con el ministro Alvarado, con el ministro García Ruminó, con cualquier ministro de Chile Vamos, que para mí son ministros de mi gobierno y los voy a defender con todo. Claro, pero son ministros de su gobierno, dice usted. Ahora, ¿cómo ven la relación con Renovación Nacional y cuando ellos se descuelgan de algunas votaciones? Bueno, yo siempre he señalado que finalmente a mí lo que haga cada diputado corresponde a su propia decisión. Se han enojado mucho conmigo porque digo, bueno, tendrán que ustedes responder a su votante, a la ciudadanía, pero es lo evidente. Si cuando uno se planta ante el país y dice de determinada forma, yo tomo esta decisión, voto de esta forma y este soy yo, bueno, el de al lado yo supongo que hará lo mismo. Y esperemos el veredicto que tiene el ciudadano. Si al final, hoy día, esta cuestión de que uno dice es que ustedes le hablan a un nicho, le hablan a su público. Nosotros le hablamos a la ciudadanía, a los chilenos que votan por nosotros. Y me acaba de dejar dando bote la siguiente pregunta. Venga. Que lo que ha ocurrido hoy día, al rechazar la acusación constitucional, con votos de parlamentarios oficialistas, ¿usted le volvería a decir o usted cree que esos parlamentarios que votaron en contra la acusación van a tener un costo político que pagar delante de su electorado? Eso lo vamos a ver cuando corresponda. ¿Pero qué cree usted? Yo no sé. Yo le quiero decir francamente no sé. Lo único que yo digo es que mi actuación es coherente con lo que he dicho siempre y con lo que he dicho siempre y con lo que he votado siempre. ¿Pero usted cree que a la gente le va a molestar que esos parlamentarios oficialistas hayan votado en contra de la acusación? A mí no me gusta esta cuestión de tironear a la gente. Ay, pero si usted les dijo háganse cargo, van a tener que responder frente a su electorado y ahora me dice que no. Pero Mónica, ¿pero cómo? ¿Pero qué tiene de malo decir una cosa que es básica? Si yo no le digo que es malo, yo no digo que, porque por eso le pregunto, porque me llama la atención que ahora me dice no, yo qué voy a decir. Pero Mónica, ¿cuál es la cuestión? ¿Me tienen que responder a mí? ¿Le tienen que responder? ¿A quién le tienen que responder? No, yo le pregunto, a su juicio político, ¿va a tener un costo delante de su electorado los parlamentarios oficialistas que votaron en contra de la acusación? Todo lo que uno hace en política tiene una consecuencia con respecto a la gente
o el electorado o a la ciudadanía. Por supuesto, hay gente que puede decir, oiga, los republicanos le embarraron, otras personas van a decir, bien, bien los republicanos, y eso el tiempo lo va a decir. Ya, el tiempo lo dirá. Quiero preguntarle dos cosas para cerrar. Lo primero, ¿qué le parece esta propuesta de una ley de indulto general para los carabineros o Fuerzas Armadas condenados en el contexto del estallido, planteado por libertarios? Pero ahí mismo donde está usted sentado, el ministro del Interior dijo que eso no era para nada, estaba en los planes del gobierno, que era caso a caso. Bueno, nosotros estamos, ya lo comunicó el presidente de nuestro partido, el senador Arturo Esquella, que nosotros vemos con buenos ojos y estamos de acuerdo con una ley de esas características. Naturalmente que tenemos que revisarla en su minuto. Aunque no la impulse el gobierno. Pero es que nosotros tenemos claro, nosotros tenemos claro un principio. Nosotros tenemos que defender a quienes nos defendieron, a quienes salieron por orden del Estado a defender la democracia. Ustedes la van a impulsar, aunque el gobierno no la impulse. Nosotros ojalá se puedan abrir instancias de conversación con el gobierno para plantear este tema. Para nosotros es algo súper importante. Por eso, quiero entenderlo bien. Mónica, ustedes lo van a impulsar, aunque no lo respalde el gobierno. Mónica, para nosotros es muy importante. Por eso, pues. Sí, pero yo le vuelvo a decir, esto es muy importante para nosotros. Ya, y eso quiere decir que ustedes lo van a impulsar, aunque el gobierno no lo impulse. Nosotros esperamos que podamos tener esas instancias de conversación. Quiero plantearme en positivo, no me quiero poner en un escenario negativo. Pero para póngase nosotros, en el escenario que el gobierno insista en lo que dijo aquí, porque no es hipotético, lo dijo el gobierno. No, espérese. El gobierno no ha dicho que no, que esté en contra, nada de eso, seamos bien claros. El indulto hoy día es una facultad que el presidente de la República puede analizar caso a caso. Yo le pregunté al ministro Alvarado, sentado donde usted mismo está, en la misma silla. No me vaya a desear que sea ministro, yo no tengo, si no me van a acusar constitucionalmente al tiro. Me van a acusar al tiro constitucionalmente. Ya, capaz. Pero él dijo, sentado donde usted está, que eso no era un plan del gobierno, que no se habían pronunciado en lo absoluto en ese sentido y que los indultos iban a ver caso a caso. Entonces mi pregunta es súper simple. Si el gobierno no impulsa esta iniciativa, ¿ustedes de igual manera la van a impulsar? Yo le voy a volver a reiterar lo mismo. Para nosotros es algo muy importante y espero que podamos tener estas instancias de conversación para que podamos plantear este tema que es para nosotros, insisto. O sea, me va a chutear al córner. Muy importante. No, estoy chuteando. Estoy diciendo... me está chuteando, pero yo le estoy preguntando, si el gobierno no lo apoya, ¿ustedes lo apoyan igual o no? Dado que es tan importante. Le vuelvo a decir, para nosotros es muy importante este tema. Entonces yo espero que se entienda el mensaje que estoy dando. Es muy importante. A mí me da la impresión que usted me está diciendo sin decirme lo que sí, que lo van a apoyar igual aunque el gobierno no lo apoye. Nosotros tenemos que ver el proyecto y vuelvo a decir, esto es una idea, hay que trabajarla, hay que presentarla. No está dicha la última palabra, tenemos que esperar que se abra esta instancia de conversación. Está difícil que tengan los votos. Pero yo le voy a decir, esto para nosotros es muy importante. Ya, y cierro preguntándole, ¿qué quiso decir cuando calificó de humanoides a las personas que cometían delitos graves de violencia? ¿Qué quise decir? Yo quise decir que son lo peor que ha aparecido en nuestra sociedad, destruyendo sueños, destruyendo la vida de millones de emprendedores, de personas, de barrios, de gente que vivía tranquila. Usted sabe que esa palabra tiene el contexto de la dictadura, de cuando se hablaba de humanoides para personas a las que no había que respetarles sus derechos. Pero más allá... ¿Para usted humanoide es alguien menos que humano? No, yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Yo lo que me interesa es que quede sumamente claro que aquellas personas, y más allá de la palabra... Es que la palabra importa. No, es que sí, pero más allá de la palabra, lo que nosotros vimos en la discusión de la Cámara de Diputados era prácticamente como que cuando nosotros estamos calificando a estos encapuchados que pueden actuar a mansalva, sin que nadie les diga absolutamente nada, sin que se puedan identificar como luchadores sociales que estaban con derechos... yo no estoy diciendo eso, yo le estoy tratando de entender... es que ese fue el debate que hay. Y hoy día, yo al menos creo que el haber dicho la palabra humanoide, para muchas personas va a significar que el día de mañana, cuando salgan estas mismas hordas a destruir, a quemar todo, se van a acordar de esa palabra. ¿Para usted humanoide es menos que humano? Para mí, la gente que destruye con la cara tapada son los delincuentes. Delincuentes, sí, pero ¿humanos o no humanos? No, humanoides que tiene forma humana. Pero yo le quiero decir una cosa, cuando aparece esta gente disfrazada, destruyendo todo... ¿Tienen derechos básicos esas personas o no hay que respetárselos? Por supuesto que tienen derechos básicos, y esos derechos básicos es que enfrenten... ¿tienen derecho humano? Por supuesto, y que enfrenten un juicio, que tengan la defensa que más encima se la pagamos entre todos los chilenos, mientras que las víctimas no tienen ninguna defensa. Entonces, bueno, van a tener ese derecho. Pero cuando yo me enfrento y cuando vamos nosotros a ver la película La Fuente y vemos con horror cómo vivió Carlos Siri su restaurante durante el estallido delictual, y después nos estamos preocupando, ¿y por qué usted le dice humanoide a esta gente que destruyó todo?
Yo la verdad las cosas es que creo que cumplí mi objetivo y que finalmente... Llamar la atención. Sí, que se visibilice, que esta gente es lo peor que le pasa a la democracia. Cierro preguntándole algo. ¿A favor o en contra de que los militares trabajen en labores de seguridad? Es curioso que ahora están como cambiadas. No, lo que pasa es que no es tan así. Lo que quiero decir es lo siguiente. Los militares están preparados para la guerra y los militares no están preparados para tratar a delincuentes. Los militares hablan de bajas. Si cualquier persona está dispuesta a que salgan los militares a la calle, lo que el chileno piensa es que él va a sacar. Por ejemplo, el caso de Alejandro. Cuando ven esta encerronía y había un militar cerca, ¿qué es lo que está esperando la gente? Que salga el militar, se acerque y diga, señor, ¿le pasa algo? ¿Le pasa un problema? O que saque el fusil y convierte el auto en un colador con los delincuentes adentro. Si estamos dispuestos nosotros como sociedad a decirle al militar, tome, aquí está garantizado que usted no va a ser perseguido después, como le ocurrió... ¿Como inmunidad a todo evento? Lo que pasa es que si ellos van a usar los militares para que salgan, ¿es a qué? A pararse como un palitroque frente como los guardias de ahí de Inglaterra. No, infraestructura crítica, no, pues, a pararse para que después destruyan todo y no pase nada. ¿O estamos dispuestos nosotros como sociedad a que si el militar descubre a alguien que está haciendo esto, utilice su fusil de guerra y hable de bajas? Ese es el tema. Entonces, nosotros, lo que dice el presidente José Antonio Caz es algo que es muy lógico. Nosotros no podemos mandar a nuestros militares a que hagan labores que finalmente van a significar que probablemente estén expuestos a una sanción, porque lo que ocurre es que si, por ejemplo, en el caso de Alejandro, este niño que yo lamento tanto y es horrible, porque soy padre y me muero que me pase algo como le pasó a él. El joven de 2 años. No, es que lo encuentro horrible en San Bernardo. Pero supongamos que hubiera habido militares y hubieran convertido el auto en un colador con todos estos niños, porque adentro habían adolescentes, niños menores, y los hubieran matado a todos. ¿Dónde estaría ese militar en este momento? Enfrentando un juicio con fiscales ideologizados, con abogados del Instituto de Derechos Humanos, y estarían posiblemente en prisión preventiva. Ese es el tema. Entonces, no estoy tan segura con la legislación que yo, pero en fin, esa es su opinión. Pero es que el problema es que es eso. Entonces tenemos que tener reglas claras. Y para mí es curioso que los mismos alcaldes que hoy día solicitan que haya militares en la calle no se atreven a ponerle esa firma. Pues pónganle esa firma, que ellos van a responder por los militares que vayan a ser enjuiciados si utilizan sus armas de guerra para enfrentar a los delincuentes. Porque ese es el tema. Entonces, yo soy partidario de que tengamos un debate racional respecto a este tema y no un debate... Se me acabó el tiempo. Solo, cierro un sí o un no. ¿Se olvidan entonces de pensar en una acusación constitucional contra el expresidente Gabriel Boric después del resultado de hoy? Jamás nos podemos negar a las facultades de fiscalización. ¿Usted cree que es todavía evaluable? Pero es que lo que pasa es que no sabemos qué antecedentes pueden salir. Hoy día, ¿tienen antecedentes como para impulsar hoy día algo? yo siendo súper responsable, yo no veo ningún antecedente para acusar a un presidente de la República y creo que hay que cuidar la institución de la presidencia, y eso lo he dicho en todas partes. Evidentemente que hay que ver qué pueda salir en un futuro. Si nosotros encontráramos algo que fuera un antecedente, pero tiene que ser algo muy fuerte y muy sólido. En verdad, yo siento que la institución del presidente de la República hay que protegerla siempre. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a ti, Mónica. Un gusto, como siempre. Igualmente. Bueno, y seguimos avanzando para contarles que la economía continúa mostrando señales de deterioro. A mayo se han duplicado las personas acogidas a renegociación de deudas. Natalia Muñoz nos cuenta. Poco, pero sí estoy endeudado, como creo que la gran mayoría de Chile. Está muy difícil porque los trabajos no están entregando los sueldos necesarios como para poder, además de vivir, pagar deuda. Sí, está muy difícil porque el sueldo es bajo y aparte que los intereses son muy altos. Hasta hace 2 meses yo estaba trabajando y ya la empresa en la que yo trabajaba quebró. Así que, ¿de dónde sacamos? Y las empresas desaparecen ahora, se dan en quiebra y desaparecen. Difícil panorama para las personas y empresas. Pagar las deudas y cumplir con los compromisos financieros es cada vez más complicado. Así lo reflejan los datos oficiales. Hasta mayo, más que se duplicaron las quiebras y negociaciones para personas naturales, en un alza de 123% si se compara con el mismo periodo anterior. Un escenario que en todo caso no causa sorpresa del todo. Si vemos 2023, 2024 fueron muy buenos años para la economía. Muchísimas empresas y personas quizás se adentraron justamente a invertir en algún emprendimiento o algo similar.
esperando justamente que la economía estuviera buena. Lamentablemente hemos visto que el último año más o menos la economía iba en bajada, lo cual frenó este dinamismo que venía la economía y eso afectó quizás muchos emprendimientos a muchas personas. Y esto se puede atribuir a varios aspectos. En primer lugar, la situación económica sigue siendo difícil, aumento importante en la inflación, menor poder adquisitivo y también mayor acceso a diferentes alternativas de endeudamiento. Las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento muestran un aumento importante de la renegociación y liquidación en personas, con 3.084 liquidaciones a mayo y 3.079 renegociaciones de los compromisos financieros impagos. En tanto, en las empresas el alza es más contenida, con 346 liquidaciones iniciadas hasta el último informe, casi 25% más que hace un año. La cifra es alta, pero no es sorpresa, ¿ya? Aquí hay un múltiple de factores que inciden en el aumento de más del 100% del número de procedimientos de insolvencia a nivel de personas naturales. Primero, la modificación legal, que se consolida, el efecto de esa modificación se consolida, ya no considera empresa a las personas que emitían boletas de honorario y por lo tanto, al consolidarse ese efecto, hay un aumento. Que hay mayor conocimiento de la ley por parte de las personas para poder someterse a este tipo de adecuaciones y de reorganización y negociación ante la autoridad. Y por otro lado, no se puede desconocer evidentemente que hay una crisis financiera que viene de arrastre, que viene de varios años. El año pasado, 7 de cada 10 personas que accedieron a las renegociaciones fueron trabajadores bajo boletas de honorarios. Y eso puede explicar el aumento en el uso de la herramienta de liquidación. Hoy existe una simplificación en los trámites con menos etapas y plazos, pero para acceder se necesitan requisitos que evidencian el agotamiento financiero de las personas. Corresponde a cuando la persona está sobreendeudada y realiza una propuesta de pago frente al conjunto de sus acreedores basado en las condiciones actuales de ingreso. Es importante destacar que para acogerse a este procedimiento, la persona debe contar con una deuda superior a 80 UF, estar atrasado con sus compromisos financieros en 90 días o más y no haber sido notificado de algún proceso de demanda judicial por deudas. Situación que evidencia el deterioro de la capacidad de pago de las personas, que también expertos lo atribuyen a que falta educación financiera al momento de endeudarse. El debate sobre la responsabilidad penal adolescente volvió a la palestra tras la encerrona en San Bernardo que dejó a un menor de 12 años asesinado, mientras en el Congreso existen iniciativas que buscan bajar la edad de imputabilidad o de alguna manera disminuir las normativas que los benefician en caso de cometer delitos. En el gobierno, el ministro de Seguridad Pública aseguró que hay espacio para hacer mejoras al sistema. El informe es de Sebastián Riz. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes. Y la pregunta es, ¿por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? Palabras del presidente José Antonio Kast tras el caso de Alejandro Águila, de 12 años, quien fue asesinado en una encerrona en San Bernardo a manos de un grupo de sujetos, entre ellos algunos menores de edad. Fatal desenlace que abrió una vez más el debate respecto a la ley de responsabilidad penal adolescente. En el Comité de Seguridad se trataron varios temas, entre ellos el resultado del estudio que hemos hecho sobre ley de responsabilidad penal adolescente. Le vamos a comunicar prontamente cuál es el resultado de ese estudio. Chile tiene que mirar su sistema, no solamente en este proyecto de ley que está avanzando, sino que creemos que hay que evaluar y efectivamente, como lo dije ayer, hay espacio para hacer mejoras al sistema de responsabilidad penal adolescente. Según datos del Ministerio Público, la participación de menores en delitos ha ido en aumento. En 2022 se registraron 4.158 adolescentes. 2 años después, la cifra rozó los 5.000 casos. Una tendencia que también inquieta a la Fiscalía Nacional. Nos preocupa particularmente la situación de los delincuentes prolíficos. Nos preocupa las normas que existen sobre las penas que se imponen a los adolescentes entre 14 y 18 años, ¿no? Que han cometido reiterados delitos. Espacio que podría ser llenado por el proyecto que impulsaron diputados de la UDI en 2018 y que sigue en el Congreso. Iniciativa que propone rebajar la edad de responsabilidad penal de 14 a 13 años y que los mayores de 16 años sean juzgados como adultos cuando reinciden o cometen delitos de alta connotación pública. Hemos pedido al presidente Kast poner urgencia a un proyecto que existe desde 2018 para no solamente subir las penas a los menores de edad, tratar a los mayores de 16 como adultos,
incluso subir las penas para aquellos mayores de 13 años. No es posible seguir permitiendo que jóvenes menores de 18 años cometan delitos tan violentos como el asesinato a este menor de 12 años y que no paguen penalmente solo por tener menos de 18 años. Eso no lo podemos tolerar. Propuesta que genera reparos en la oposición, donde acusan que se deja de lado la reinserción y la falta de evidencia respecto a la eficacia de la iniciativa. Visión que también comparten algunos alcaldes, quienes llegaron a La Moneda para reunirse con el ministro José García Ruminot y solicitarle que acelere una reforma sobre la responsabilidad penal adolescente, con foco en el cumplimiento efectivo de las penas. Primero, no estamos pidiendo que se baje la edad de imputabilidad. No, estamos diciendo que se mantenga en los 14 años. Segundo, ¿qué cosa no pedimos? Que se trate a los menores de edad como adultos. Ninguna de esas dos cosas estamos pidiendo. ¿Qué sí estamos pidiendo? Que no sea impune. Que cuando alguien asesina a una persona, no haya un incentivo a que lo siga haciendo. Aquí se requiere firmeza sobre lo que ya existe en primer lugar, porque no todo tiene que ir directamente al Congreso. Sobre rebajas de pena es un tema todavía no resuelto. O sea, no hay experiencias todavía tan categóricas que bajar a 13 o a 12 años sea de por sí milagroso para frenar el delito adolescente. Diagnóstico que también comparte uno de los impulsores de otro proyecto que se encuentra en el Senado. El texto legal propone eliminar las normas que reducen automáticamente el grado de las penas para adolescentes, un mecanismo que, según sus autores, combatiría la reincidencia. Tenemos que solucionar el problema que hay con respecto al garantismo y el bajo cumplimiento de penas de los menores de edad, porque si bajamos la edad inmediatamente vamos a estar extendiendo ese problema hacia menores abajo de 14 años, y lo que nosotros queremos es que efectivamente las penas se cumplan. Por lo tanto, si bien no hay que cerrarse esa discusión, creo que primero hay que resolver el problema que tiene que ver con el cumplimiento efectivo de penas. Debate que se vuelve a tomar la discusión en el Congreso y que aún no tiene una propuesta por parte del Ejecutivo, que está en proceso de revisar ambos proyectos. Esto a propósito de un problema que, pese al paso de los años, sigue generando profundas diferencias sobre cómo enfrentar la delincuencia juvenil. Por un acuerdo logrado entre la Fiscalía, los creyentes y las defensas, los imputados en el grave caso conocido como Operación Topógrafo, que implicó escuchas ilegales a expersonal del Ejército y a periodistas que estaban investigando estos casos de corrupción, fueron condenados a 5 años de libertad vigilada intensiva. En un procedimiento abreviado, el ex juez Juan Antonio Poblete y el exdirector de inteligencia del Ejército, Shafik Nassal, reconocieron haberse concertado para llevar a cabo escuchas telefónicas ilegales contra 14 personas, un hecho gravísimo para cualquier democracia y del cual nos cuenta Juan Cristóbal Cható. Sí, acepto lo que se propone. Sí, su señoría, acepto. ¿Qué se podría hacer? El exdirector de inteligencia del Ejército, Shafik Nassal, y el ex juez Juan Antonio Poblete reconocían así la comisión de los delitos investigados en la llamada Operación Topógrafo, a través de la cual se interceptaron teléfonos de manera ilegal entre fines de 2016 e inicios de 2018. La Fiscalía había pedido 20 años de cárcel para cada uno por vulnerar la ley de telecomunicaciones y falsedad ideológica del instrumento público. Sin embargo, se negoció una pena de 5 años de libertad vigilada intensiva. Para el Ministerio Público sigue siendo relevante el hecho de que se asiente la existencia de estos hechos a través de una sentencia definitiva y esta sentencia definitiva sea una sentencia condenatoria. En ese sentido se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público y también obviamente los intereses de la defensa, porque esto responde a una fórmula, como señaló el propio magistrado de justicia, en ese sentido negociada, pero para los efectos del Ministerio Público, insisto, resulta satisfactorio que se logró asentar a través de una sentencia definitiva condenatoria la efectiva existencia de estos hechos. Con esto quedaron ratificados los hechos acusados por la Fiscalía. De fines de 2016 a inicios de 2018, Nassal y Poblete se concertaron para autorizar el espionaje telefónico de periodistas y exmilitares que denunciaban casos de corrupción e irregularidades en el Ejército. Esto ocultando la identidad real de los blancos de la medida intrusiva, utilizando nombres falsos y acusando que se trataría de agentes bolivianos que operaban contra la seguridad nacional. Esta es la primera vez, como tú señalabas, que se condena a un juez y a un jefe de inteligencia de un ejército por espiar a un periodista, y es una señal tremenda al mundo. Es un avance para la democracia y es un avance para la protección
de la libertad de expresión, no solo para los periodistas, sino también para todas las personas y todos los ciudadanos. Tremendamente satisfecho porque, han pasado ya 2 años y medio presos, son condenados y perdieron a perpetuidad sus derechos políticos. Esa es la fuerza de este fallo. Desde las defensas también ven con buenos ojos este acuerdo alcanzado con todas las partes. El exministro Juan Antonio Poblete aceptó los hechos de la acusación tal como estaban redactados y aceptó los antecedentes de la acusación, y es por eso que efectivamente se llega a un veredicto condenatorio, pero esto lo hace con pleno conocimiento de los antecedentes que estaban, de las opciones que podía tener el juicio oral. Don Juan Antonio Poblete estuvo 2 años y medio aproximadamente privado de libertad, y en las conversaciones, y ese es nuestro objetivo, era asegurar una pena de libertad, que es lo que se consiguió en el día de hoy. Enfrentábamos 2 obstáculos, todos los intervinientes de este caso, bastante complejos. El primero, la nueva ley de inteligencia, que podría haberse aplicado retroactivamente y haber dejado incluso el caso probablemente sin sanción. En segundo término, un debate que podría haber sido algún albur sobre las prescripciones aplicables a este tipo de delitos, y por tanto enfrentarnos todos a un escenario incierto. Esto nos dio certeza a todos los intervinientes. Los acusados en este minuto, sujetos de la condena, aseguran una pena de libertad. Los querellantes aseguran un reconocimiento y aceptación de los hechos y de los antecedentes y una condena. Algunos de los detalles del cumplimiento de esta condena serán definidos en la lectura de la sentencia agendada para este jueves 2 de julio. Mañana se va a concretar una nueva alza en las cuentas de la luz. Según los cálculos, sería en promedio de casi un 5% a nivel nacional. ¿Qué alternativas existen para lograr ahorrar en los gastos de energía eléctrica? Se lo contamos en esta nota. Alzas de entre 8 y 88% las cuentas de electricidad. Vuelven las alzas en las cuentas de la luz y el incremento fue de más de 60% para los clientes domiciliarios. Una noticia que a esta altura ya perdió novedad. Alzas en los precios de la luz que van a continuar y que para julio incluso podrían subir más. Se calcula que en promedio sería cercano al 5%. Preocupación, alza, subida del costo de la vida, inflación y guerras mundiales. Anuncióse que Jorge ya no les presta atención. Y es que hace un tiempo tomó la decisión de instalar paneles solares de Copec Flux en su hogar. Y los resultados no tardaron en llegar. Había visto en amigos también el ahorro que esto había provocado en sus tarifas de la cuenta de la luz. Entonces por eso me decidí a instalar los paneles. Calefacción y agua caliente también a través de paneles solares, lo que le ha permitido disminuir considerablemente su gasto en energía. Eso es al mes son 60.000 pesos. Al mes, por 3 meses al año. Entonces son 180.000 pesos que he pagado en el año, comparado con 300 y tanto que gastaba mensualmente por 12. Y es que al igual que Jorge, son varios los que ven cada día más cercano electrificar su hogar a través de paneles solares. Una situación o una solución realmente real al bolsillo y al consumo de los chilenos, no solo ahora, sino que en el tiempo. Estas inversiones son pensadas en 15 o 20 años, por lo tanto el ahorro que va a haber acá es un ahorro que se mantiene en el tiempo. Además, la energía generada no es solo para el consumo diario, también cuando existe un excedente puede inyectarse a la red eléctrica generando descuentos. No hay ninguna duda de que Chile enfrenta hoy un escenario de presión sostenida en el gasto eléctrico, con 4 alzas consecutivas en el último tiempo. A esto se suma la incorporación de nuevos cargos regulatorios para todas las familias y las pymes de Chile. Acá podemos tener un autoconsumo y una autogeneración de energía en cada una de las casas, lo que obviamente ayuda mucho a cada uno de los chilenos y chilenas. Soluciones de energía verde para un panorama que se ve cada vez más negro. Hay una cantidad de soluciones y de mix que uno puede generar. Lo importante es que están las alternativas para todo tipo de clientes, para todas las soluciones, y Copec tiene la posibilidad de entregar cada uno de ellos para todo el chileno. Energía del sol que hoy no solo nos da calor, sino la posibilidad de hacer funcionar todo nuestro hogar. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a partir en Venezuela, donde sigue la búsqueda, las labores de rescate y de limpieza bajo los escombros en este país después de los 2 terremotos que se registraron la semana pasada. Vamos a partir revisando estas imágenes porque 6 días después de este terremoto lograron rescatar a un niño de 3 años con vida. Fue la Defensa Civil jordana la que dio con este niño entonces que estaba bajo
bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira. Ya recibió los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital y su estado ya es estable. Sin embargo, es solo una de las pocas buenas noticias que podemos contar de Venezuela, porque según el último balance del gobierno, 1.943 personas murieron tras estos dos terremotos, 10.000 personas están heridas y hay decenas de miles de desaparecidos. La Agencia de la ONU para los Refugiados informó que la escasez de alimentos ya es generalizada en el estado de La Guaira, que los servicios básicos se han interrumpido y que las comunicaciones están prácticamente cortadas. Eso por una parte, pero también hay otra noticia que llega desde Venezuela que también es bastante lamentable, porque 145 venezolanos que habían sido deportados ese mismo día desde Estados Unidos estaban en un hotel que se derrumbó. Los familiares piden ayuda para saber el paradero entonces de sus seres queridos. Ya dan por hecho que murieron a raíz de entonces de este terremoto. Se trataba de 120 hombres, 19 mujeres y 7 niños entonces que estaban entre estos deportados desde Venezuela. Estaban temporalmente en este hotel mientras completaban entonces los trámites administrativos de repatriación. Los familiares están en las afueras de este hotel entonces esperando cualquier información. Denuncian que equipos de rescate han entrado y salido del lugar, pero todavía no saben nada de sus seres queridos. Revisemos parte entonces de lo que comentaron estos familiares. Del viernes estamos esperando que nos den respuesta a ver si nos entregan el cadáver, porque dicen que no hay vida, pues ¿qué más podemos esperar el cadáver? Para no quedar con la duda de que si está o no está. No podemos pasar, no sabemos, entran, salen. Ahorita llegaron 3 camiones de rescatistas, 2 los devolvieron porque había mucho personal ahí. Pero igual, trajeron los perros y los perros no los metieron. No los metieron, igual se devolvieron varias personas, varios grupos, varios camiones. Y bueno, aquí estamos esperando que nos den nuestros cuerpos para poder llevárnoslos a la casa. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Perú. Se completó el conteo de las actas electorales que le dan la victoria a Keiko Fujimori. Sin embargo, el viernes se va a formalizar entonces su proclamación como presidenta electa del país. 50.000 votos separaron a ella, la conservadora Keiko Fujimori, del izquierdista Roberto Sánchez, quien denuncia un fraude electoral y asegura que va a acudir a la Corte Interamericana. ¿Qué ha pasado en Perú? Laura Soto nos cuenta. Mi mensaje sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice a la tercera va la vencida. En este caso hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido. Para Keiko Fujimori no fue la tercera, sino su cuarta candidatura la que le permitió alcanzar el objetivo que lleva buscando por más de una década, convertirse en la próxima presidenta de Perú. Y si bien el resultado aún no ha sido proclamado oficialmente, el conteo ya es irreversible. Con el 100% de las actas escrutadas, Fujimori supera al izquierdista Roberto Sánchez por casi 50.000 votos. De todas maneras, ahora nos falta esperar con prudencia y con mucha humildad la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Recibimos este resultado con gran responsabilidad. Y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Pero pese a este hito, el candidato de Juntos por el Perú insiste en su reclamo de supuestas irregularidades y anunció que acudirá a instancias internacionales. Su acusación de fraude se concentra en el voto en el exterior, y es que a diferencia de la primera vuelta, las actas no fueron digitalizadas en los consulados antes de ser enviadas físicamente a Perú, una decisión que según las autoridades electorales tomó la Cancillería. Presentaremos un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia.
Si nos concentráramos solo en los resultados obtenidos en territorio nacional, Sánchez habría ganado las elecciones. Fue el voto en el extranjero el que inclinó la balanza hacia Fujimori. El Jurado Nacional de Elecciones, organismo encargado de ratificar los resultados, rechazó las denuncias de fraude y aseguró que las observaciones fueron atendidas con total transparencia. Ya los hechos sucedidos o las irregularidades que se presentaron en la primera elección ya es conocidos por todos, justamente por eso se tomaron ciertas medidas para esta segunda elección, pero por parte del jurado se decidió transparentar todos los actos de fiscalización que realizamos, que no lo hacíamos anteriormente. Las autoridades electorales confirmaron que la proclamación oficial se desarrollará este viernes. La investidura presidencial, en tanto, se realizará el 28 de julio, el día de la independencia del país, tal como dicta la tradición. Keiko Fujimori, entonces, presidenta de Perú, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, avanza a la derecha en América Latina, solo queda Brasil y Uruguay con gobiernos de izquierda, pero ojo, Brasil hay elecciones en octubre. Yo me despido, pero por supuesto sigue al regreso Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Estamos terminando CNN Prime, pero recomendación súper importante, hoy día es día de Futuro 360, así que los dejamos en estupenda compañía con Paloma Ávila y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. La entrevista al diputado Agustín Romero ya está en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, así que ahí lo pueden revisar para quienes nos preguntaban. Martes 30 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.